hablamos de que todavía hay gente que no busca a Dios y que nosotros necesitamos llevarle ese evangelio de esa buena nueva, ¿no? De tenés un Dios que lo podés buscar temprano. Pero eso no quita que nosotros, aquellos que ya lo hemos buscado, sigamos buscando para ver qué cosas Él tenía completas para con nosotros, ¿sí? Entonces yo quiero hablarle de un tema hoy. No sé si decirles el nombre ahora al principio porque no vaya a ser que usted se me asuste. Pero yo quiero hablarle porque usted sabe que mayormente cuando nos reunimos en la casa del Señor nos reunimos como hijos, ¿sí? Nos reunimos ya como hijos, entonces ya tiene que haber otro lenguaje en la mesa, el lenguaje de hijos, ¿sí? Porque lamentablemente podríamos decir, no tenemos todavía aquí hoy, por ejemplo, una persona inconversa que deberíamos tenerla, pero también es la oportunidad que tenemos nosotros de hablarles ahí en la calle, las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Para las personas. Pero entre nosotros yo creo que necesitamos entender, por ejemplo, evangelio de reino, ¿sí? Que los que somos hijos necesitamos ir entendiendo un evangelio más profundo. Entonces, yo traje un mensaje que creo que va a ser bueno de que se vaya asimilando en nuestra vida los que somos hijos. ¿Cuántos somos hijos? ¿Sabe qué? Una de las cosas que me inspiró a poder escribir esto es de que, por ejemplo, no podía hablar con una persona con la que estaba hablando por teléfono, no la podía escuchar porque del otro lado se escuchaba música cristiana, donde se repetía una vez, somos hijos, somos hijos, somos hijos, y lo único que se decía, somos hijos, y gritaba tanto que yo no podía escuchar lo que se me decía. Y le tuve que decir, lamentablemente después te hablo porque no puedo escuchar lo que me estás diciendo. Y digo lamentable porque del otro lado se estaba cantando somos hijos, ¿sí? Somos hijos y la idea es que no solo lo cantemos que somos hijos. Necesitamos ver cuál es la posición en la que tenemos como hijos. No, si no nos vamos a pasar cantando que somos hijos y cantando, por ejemplo, esta canción. Con los hijos de Dios nadie se mete, ¿sí? Con los hijos de Dios nadie se mete. Entonces nos defendemos ahí, levantamos una coraza. Yo soy hijo, no te metas conmigo. Quizás con los hijos de Dios nadie de afuera se mete, pero hay uno que se va a meter. ¿Quién? ¿Quién se puede meter? El Padre. El Padre se va a meter sí o sí. ¿Sí? El Padre se va a meter sí o sí porque justamente para eso nos llama hijos. Entonces, en eso tenemos que prestarle atención, porque una cosa es no te metas conmigo y otra que no dejemos que se meta el Padre, ¿sí? Entonces, yo quiero hablarle de unas cosas que encontré en las Escrituras. Vamos al versículo que le di, José. Está en Deuteronomio 32:5. Muy cerquita de aquel otro verso que dice, caerá como la lluvia mi enseñanza y como el rocío mi razonamiento. O sea que en ese contexto donde dice el Señor, va a venir mi enseñanza y va a venir mi razonamiento, ¿sí? En ese contexto tenemos esto. La corrupción no es suya, de sus hijos es. De esto quiero hablarle, subráyemelo para que se nos quede. De los hijos es la mancha. De los hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Son palabras de Dios, no mías. Del papá. Del papá. Pueblo loco e ignorante, ¿sí? No es tu padre que te creó, él te hizo y te estableció, ¿sí? Entonces fíjese que él como papá aclara algo. Dice, la corrupción no es suya. Usted sabe que las cosas que se corrompen son las cosas que no perduran, ¿sí? Las cosas que no duran. Y él dice, las cosas que no duran, las cosas que se corrompen, las cosas que no tienen permanencia, no son suyas. Y aclara, la mancha es de los hijos. Entonces yo quiero que hablemos de mancha, porque la mancha no es de los inconversos. ¿De quién es la mancha? De los hijos. Los inconversos necesitan, inconverso que es la frase que nosotros le hemos dado a los que todavía no han recibido al Señor, ¿sí?
Los que no han recibido al Señor necesitan conocerlo al Señor, pero los que le hemos conocido, o sea, sus hijos, ¿cuántos hijos hay acá? Dice que a los que les recibió, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y él aclara que la mancha no es de los que no le han conocido. La mancha la tienen ¿quién? Los hijos, ¿sí? Los hijos. Lo llama locos e ignorantes, ¿sí? O sea, usted sabe que la ignorancia es falta de ¿qué? De conocimiento, ¿sí? Es falta de conocimiento. Y la ignorancia, diría el apóstol Pedro, por ejemplo, él dice, estos ignoran, voluntariamente. O sea, ¿por qué ignoran? Si son hijos, no deberían ¿qué? Ignorar la verdad. La idea es que nosotros conociéramos cuánta verdad. Toda la verdad. No solo que me la pasara cantando, soy hijo, soy hijo, soy hijo, conmigo nadie se mete, nadie se mete, nadie se mete. Porque en realidad Dios se quiere meter con los hijos. Por ejemplo, acá nos dice que la mancha es de los hijos, no es de los inconversos. Tampoco es de los padres, perdón. Fíjese que no dice que sea de los padres, es de los hijos. Y eso no quiere decir que los padres no sean ¿qué? Todos los padres son hijos también, ¿sí? Ahora, yo lo que quiero que usted vea que la manifestación de la mancha aparece como hijo, no como padre. Quizás no me lo entienda ahora, pero me lo va a entender después. Porque yo lo que quiero mostrarle es que se manifiesta en la postura de hijo. En la postura de padre, por ejemplo, yo estoy ejerciendo paternidad en esta casa y a lo mejor mientras ejerzo paternidad quizás no se me vea la mancha, pero sí se me ve cuando estoy en la postura de hijo. ¿Soy hijo de alguien o no? Y de hecho tengo que ser hijo de alguien porque esto es linaje. Entonces se ve en los hijos, en la relación con los de arriba se nota la mancha. ¿Sí? Lo veo como que no me sigue, pero lo voy a tener que arrastrar porque esto hay que arrastrarlo. Entonces quiero hablarle de mancha, de la mancha de los hijos. Vamos a mirar algunos versículos porque es importante que ubiquemos la mancha. Usted sabe que tendríamos que entonces, por ejemplo, si tiene que ver con los hijos, diría en el contexto hijos rebeldes, ¿sí? O sea, que se rebela contra la posición que está sobre. Vamos a mirar Romanos 1:5, entendiendo entonces que la mancha la manejamos cuando nos vemos como hijos, ¿sí? Como hijos de Dios, no se les ve o no la tienen los que todavía no conocen al Señor, son de los hijos. Dice Romanos 1:5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, dice el apóstol Pablo, para la obediencia ¿a qué? ¿Para la obediencia a qué? A la fe. A la fe hay que obedecerla, ¿sí? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales, a ver, creo que es el versículo anterior. A ver qué dice en el 4, porfa. Ahí, a ver. Acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu, de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos esta gracia y apostolado para la obediencia a la fe. Me he equivocado de versículo, pero bueno, vamos a rescatar entonces de la obediencia a la fe, ¿sí? La obediencia, vamos a rescatar solamente entonces la obediencia a la fe. Me he equivocado de versículo. La obediencia a la fe. ¿Sabe que nosotros tenemos que aprender a obedecer a la fe? No era solamente creer en el Señor Jesucristo, sino obedecerla a la fe. Quiero mostrarle que, por ejemplo, el inconverso no puede obedecer a una fe, por eso no tiene mancha.
Los creyentes sí podemos tener manchas porque puede que no obedezcamos a la fe. Ahora, para obedecer a la fe, usted sabe que necesitamos crecer en la fe. ¿Sí? Tenemos que crecer en la fe. ¿Está dispuesto a crecer en la fe? Tenemos que crecer en la fe. Y en la fe se crece también con obediencia. Fíjese cómo diría, por ejemplo, 1 Corintios, en el 10, donde dice esto: y estando prontos a castigar toda ¿qué? ¿Cuándo se castiga toda desobediencia? Cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, cuando la fe se ha desarrollado, porque hemos sido llamados para la obediencia a la fe. Nuestra obediencia es a la fe. Tenemos que manifestarla como obediencia. Ahora, la fe tiene que ir creciendo hasta ser perfecta, ¿sí? Hasta ser perfecta. Pero fíjese que el castigo, como dice ahí, o la disciplina, o el llamado de atención que él tiene para con los suyos, es cuando la obediencia o la fe ha crecido. Tenemos que crecer en la fe, pero cuando crecemos en la fe, Él comienza a mostrarnos ya no solo que es Padre, sino que a los que es Padre, Él los ama. ¿Y qué hace con ellos? Los disciplina, castiga a todo aquel que recibe por hijo, ¿sí? Y lo ordena y lo disciplina, o sea, no lo deja como es mi hijo, nadie se meta con él. Él lo llamó para la obediencia a la fe, porque tenía planes para con nosotros, planes para que se cumplieran. El primer versículo que nosotros leímos, él dice, la corrupción que no es de él. Si hay algo que no se logró, si hay algo que se destruyó en el camino, si hay algo que dejó de funcionar en el camino, la culpa no era de él. ¿De quién era la culpa? De los hijos. ¿Y lo llama cómo? Mancha. Y lo llama mancha. Todo lo que él quería cuando nos traía era para que se fuera desarrollando nuestra fe, para que creciéramos como hijos y creciéramos en fe. Creciéramos en fe y se lograra todo lo que él dijo. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Piense usted por un momento qué cosas no se está logrando. Usted piensa en lo suyo, yo voy a pensar en lo mío. ¿Qué cosas no estoy logrando? O no estoy obedeciendo a la fe, o no estoy entendiendo cuál era su plan, porque de hecho él me trajo para que yo obedeciera a la fe, para que se lograra. Él dijo, yo contigo quiero hacer cosas. ¿Por qué no se está logrando esas cosas? No es por él. En él las cosas no se corrompen en los hijos. Y él lo llama mancha. ¿Cómo lo llama? Mancha. Colosenses 1:22. Él está dispuesto a castigar. Podemos seguir cantando, con los hijos de Dios nadie se mete. No se meterá otro, pero él se va a meter. Porque son hijos. O usted no se va a meter con sus hijos. Por el bien de ellos. En su cuerpo de carne, está hablando de Jesús, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos como santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes ¿en qué? En la fe. O sea que su muerte fue para que nosotros no tuviéramos la mancha. Él murió para que nosotros no tuviéramos la mancha. Y para que nosotros no solamente anduviéramos en esa verdad, sino para que permaneciéramos fundados y firmes en esa fe.
Si hay algo que el Señor pretende es cimentar nuestra fe y que vayamos creciendo en fe para que se dé todo lo que Él quiere que se dé. Por eso es importante que nosotros podamos ver mancha. Él murió para que nosotros no tuviéramos la mancha, o sea que siempre está el que nosotros podamos echarle mano a la cruz. Señor, tú moriste para que yo no tuviera la mancha. Solamente necesito identificarla. ¿Cuál es mi mancha? Porque Él murió para que yo no la tuviera, para que fuéramos santos y sin mancha. Fíjese cómo diría el verso 21. Y a vosotros también, que en otro tiempo erais extraños y enemigos, ¿en dónde? O sea que la enemistad estaba en la manera de pensar. Y Él murió para que nosotros fuéramos santos y sin mancha. Entonces, ¿dónde tenemos la mancha? La manera de pensar. Tenemos una mancha en la manera de pensar. No pensamos como Él, pero la idea es que Jesucristo lo que hizo fue llevar esa mancha para que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea que esta fe a la que se nos llama, que seamos obedientes a la fe, o sea, tiene que ver con nuestra forma de pensar. De repente Él dice una cosa y nosotros ¿qué? E insistimos con otra. Pero eso es una mancha. Eso no es un problema de Él, ni es problema de los inconversos, es problema de los hijos, de los que ya se les llamó para que obedecieran a lo que Él decía. Si nosotros no obedecemos a lo que Él dice, se corromperán muchas cosas. Pero la corrupción no viene de Él. ¿De quién viene? De mi manera de pensar. De mi manera de pensar. Pero mi manera de pensar, lo único que está diciendo es: yo no tengo fe. Porque uno podría decir, bueno, es que es su manera de pensar. No, no tiene fe. Porque en realidad Él nos ha llamado para colocarnos a nosotros en fe, en lo que Él dice, para que las cosas funcionen. ¿Qué viene Él a aparecer a nuestra vida? Es porque antes andábamos como bien se nos antojaba y así nos iba. Él nos trae ahora para que la cosa nos resulte. Si no me resulta, no es Él. Es mi mancha. No estoy pensando como Él. La idea es que yo esté firme. Estar firme en la fe no es decir yo creo en el Señor Jesucristo, no, sino en lo que Él me va trazando. Él me va a ir trazando cosas. A medida que yo voy creciendo, me va a ir trazando cosas en las que yo tengo que ir teniendo fe. Tengo fe y la obedezco. Aun cuando me parezca una locura, como no, obedecerla porque es fe. Hebreos 9:14 diría algo como esto. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, y limpiará ¿qué? La conciencia. La idea entonces de que Él moría para que se limpiara nuestra manera de pensar y se limpiara por sobre todo nuestra conciencia. Usted sabe que la conciencia en qué parte de nosotros está en el Espíritu. Está en el Espíritu. Entonces, si aquello que yo he recibido de parte de Dios, en el medio del problema, diría la Escritura, me tiene que enseñar mi conciencia. Si mi conciencia no me enseña, no está activa. Si no está activa, hay una mancha. Tengo que ver la mancha. Es importante que detectemos la mancha. Porque la mancha no está allá afuera, la mancha está entre los hijos. El Señor dijo, si sos hijos, vas a tener que aprender a detectar mancha. Fíjese que Él no dijo de algunos hijos, sino que era de los hijos. O sea que nos compete a nosotros como hijos identificar mancha. ¿Sí? Cuando mi conciencia no está funcionando, si Él ya me dio el consejo, porque la Escritura dice que Jehová me enseña y me aconseja. No, dice que Jehová me aconseja.
me aconseja para que yo reciba el consejo y mi conciencia, funcionando me enseñara. Ese fue el motivo para que el Señor Jesús murió. Entonces tenemos que sacar las virtudes de la cruz. Si nuestra conciencia no nos funciona, nosotros no le estamos sacando las virtudes de la cruz. Si yo sigo pensando distinto a Dios, no le saco las virtudes de la cruz. Porque Él murió para eso. Para que yo no sea enemigo en mi mente y que me funcionara la conciencia, ¿sí? Conciencia espiritual. Necesitamos verla, va a ser imprescindible. Vamos a ir a Judas porque Judas habla de mancha, ¿sí? Usted sabe que el Señor viene a buscar una iglesia que no tiene ¿qué? Que no tiene mancha. Entonces es obvio que hay que identificarla para poder erradicarla. Si no la identifico, no la voy a erradicar. Es probable que yo la pueda erradicar en otros, porque fíjese que yo recién le decía que la mancha es de los hijos, no es de los padres. Entonces yo no veré mi mancha. La voy a ver cuando sea ministrada por mi padre. Yo puedo ver la mancha de ustedes porque la mancha es de los hijos, no es de los padres. Pero cuando yo esté con mi paternidad, veré mi mancha. ¿Me entiende? Porque no la podemos identificar, porque es de los hijos, no es de los padres, es de hijos. Judas 1:12, Judas, el apóstol Judas, hermano del Señor, como padre apostólico, él puede ver manchas. Y es más, se la comunica a los pastores de él, ¿sí? Y él se la comunica a sus pastores. Fíjese, dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Y esto ya lo hemos visto en otras oportunidades. Pero necesitamos verla. Necesitamos verla porque si no, ¿de qué nos sirve saber cosas si no vamos a obedecer en la fe? ¿Cuándo éramos castigados? ¿Cuando nuestra obediencia fuera? ¿Y cuándo nuestra obediencia puede ser perfecta? Pero no solo cuando la obedecemos, cuando la entendemos. Si yo no la entiendo, mi obediencia no puede ser perfecta, ¿sí? Para que sea castigada mi desobediencia. A ver si me puedo entender. Si yo me puedo, por ejemplo, me dicen, no te pares ahí, ¿sí? Y yo me sigo parando acá. Y me dicen, no te pares ahí. Hasta que en un momento me sacan de esa posición, me ponen en la posición donde me dijeron, te dije que te pararas acá, no te pares ahí. ¿Sabe que solamente cuando salgo de eso y me obedezco en la fe y me paro donde tengo que pararme, recién me doy cuenta de que mientras estuve allí fui castigado por desobediente? Puedo ver toda la consecuencia de mi desobediencia, pero la puedo ver cuando soy sacado de ella. Cuando mi obediencia se transforma en perfecta, puedo salir desde ese lugar y puedo ver cuán castigado he sido. Hay un versículo que dice, Job diría, nunca sabremos que hemos... David creo que lo dice. Dice, hemos sido menos castigados de lo que deberíamos. ¿Sí? Menos castigados de lo que deberíamos. Entonces comenzamos a ver, decir, mire, todas esas consecuencias fue por no haber obedecido. Todas esas consecuencias fue por las manchas. Pero quiero que identifiquemos una mancha o manchas, porque las manchas están en los ágapes, porque son de los hijos. ¿Qué es lo que era un ágape? ¿Se acuerdan? Las reuniones, él dice vuestros ágapes por decir las reuniones que ustedes hacen. Las reuniones que ustedes hacen en vuestras reuniones y en nuestras reuniones
como en las reuniones de ellos, hay hijos, donde hay que identificar las manchas, donde es importante que identifiquemos las manchas para que dejemos de ser castigados con distintas circunstancias y distintas situaciones, o que podamos ver dónde hemos sido castigados. Fíjese, estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Se acuerda cómo se traduce la palabra ágape? En el original es ágape, traducido al español, amor de Dios. En el amor de Dios, ¿sí? O sea que en nuestras reuniones para Dios es su amor. Ahí es donde Él quiere derramar su amor. Y Él derrama su amor donde Él instruye, donde Él corrige, porque a los que ama Él los corrige. Los corrige y de hecho los ha llamado para corregirlos. Y corregirlos por sobre todo en la fe, la obediencia a la fe. Estos son manchas en vuestros ágapes. Comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. ¿Qué sería apacentarme a mí mismo? ¿Quién apacienta? Un pastor a sus ovejas las apacienta, ¿sí? Pero ellos se apacientan a sí mismos. ¿Es una mancha eso? Entonces, identifiquemos mancha, porque hay situaciones, hay cosas en las que yo tengo que ser apacentado, ¿sí? Apacentado, a menos que ya fui apacentado antes y de noche me enseña mi conciencia. Porque ya fui apacentado en ese tema, ya se me habló en ese tema, ya se me dirigió, se me instruyó. Entonces en la noche me enseña mi conciencia, pero ya fui apacentado antes. Me enseña mi conciencia y actúo según Dios, obedezco a la fe con la que me instruyeron. Pero si me sigo moviendo por mí mismo, ya no estoy obedeciendo a la fe. Y me estoy apacentando a mí mismo. El hecho que Dios nos haya puesto un pastor era para que apacentara, ¿sí? Para que yo a esa persona le pidiera el consejo para direccionar vida. Usted no me va a pedir un consejo de cómo arreglar el coche porque yo no sé cómo arreglar un coche. Usted irá a Daniel, el esposo de Esther. Y si necesita arreglar otro artefacto, irá a José. Estamos hablando de vida en Dios, de obediencia a la fe en Dios para resultados de vida, que queremos llevar la mejor vida en el Señor, en la obediencia a Él, para el plan que Él tiene conmigo y tiene con los míos. Quizás no necesite sentarse al lado mío directamente, pero obediencia a lo que se ha dicho. Obediencia a lo que se ha ministrado. Fíjese si nosotros nos apacentamos, no solo nos apacentamos nosotros mismos. Usted en una dirección de vida, no de coche como el ejemplo que di, no de otras cosas, en ejemplo de vida. Usted le pide un consejo a alguien menor que usted, hablo espiritualmente. Eso está contradiciendo su fe. Porque la fe que predicamos es que a mí me vienen enseñando desde arriba, no desde abajo. Imagínese que sé que usted tiene un problema de vida y le pide consejo a un inconverso. O a uno que recién entra a la casa del Señor. Ahí tengo que pedir que me apacienten. Pero ¿sabe qué es eso? Desobediencia a la fe. Pero, o si no, contradicción a la fe. Predico una cosa y hago otra. Yo, por ejemplo, no me siento al lado de mi apóstol y hacerles grandes argumentos, porque yo he guardado en mi conciencia lo que él ha enseñado. Sé que hay cosas que me cuesta, que no sé manejarlas, que me falta autoridad, que me estoy posicionando, que estoy creciendo en eso para llevarlo a cabo. Pero mi conciencia me enseña, porque he hecho un depósito de mi conciencia. Pero yo tuviera un problema, yo no voy a pedirle ni a un inconverso, ni a alguien menor que yo.
de los hijos es la mancha. Es importante que identifiquemos eso porque ahí hay mancha. Ahí hay mancha y usted sabe que la creación toda está esperando la manifestación gloriosa de los hijos. Y si en los hijos hay mancha, todavía la creación seguirá esperando. Entonces necesitamos identificar manchas, sí o sí. Es importantísimo. Fíjese otras cosas que se encuentran ahí como manchas. Usted tiene que identificarlas. No solo se apacientan a sí mismos, hay otros, nubes sin agua. ¿Qué sería? Rápidamente. Sin palabra, sin enseñanza, es que nada tengo para enseñar. Y pasan los siglos y pasan los años y yo no tengo nada para enseñar. Eso es una mancha. Es una mancha y está en los hijos. Esa mancha no es de inconverso. Es mancha de hijos. Pero el Señor nos ha llamado a preparar una generación para ser de bendición a las naciones. La creación toda está esperando la manifestación de los hijos y en los hijos Dios ve manchas. Dios ve manchas y no la va a dejar pasar por alto. No la va a dejar pasar por alto. Si hay nubes sin agua, esa mancha hay que mostrarla. Hay que mostrarla, esa mancha se tiene que ver. Usted sabe que la lepra en la antigüedad, símbolo de pecado, manejaba manchitas. Mayormente las manchitas comenzaban desde acá arriba, se le buscaba entre los pelos, ¿no? Pero es que realmente comienzan las cosas por nuestra manera de pensar. Es que no nos funciona la manera de pensar a la manera de Dios. No obedecemos a la fe. A la fe no estamos obedeciendo. ¿Por qué? Porque yo soy una nube sin agua, no le estoy obedeciendo al Señor. Es que a mí me cuesta, no le estás obedeciendo al Señor. Es que no me sale, no le estás obedeciendo al Señor. No está obedeciendo la fe. ¿A quién no le obedezco? A la fe. Porque si le obedezco a la fe, de mí tiene que salir agua. El que cree en mí de su interior, más o menos, pero tiene que fluir. Y dependerá de nosotros en que le demos aliento al cauce. Pero no puede ser que quedemos con manchas. Fíjese, este ágape es un ágape de Dios. Es un ágape de Dios. Entonces yo tengo que identificar cuando no le estoy obedeciendo a la fe. ¿Sí? Porque si no hay agua en mí es porque no hay fe. No hay fe y el Señor nos ha llamado para la obediencia a la fe, primeramente. ¿Sí? Nube sin agua, llevada por acá, de acá para allá, por todo viento de doctrina. Usted sabe que los vientos son doctrina y las doctrinas no solamente son de otra religión. Doctrina es una enseñanza. Puede ser enseñanza propia o enseñanza de mi vecino o enseñanza de mi pariente o enseñanza de otro. No es de Dios. Entonces ya no estoy obedeciendo a la fe. Entonces fíjese que nos sopla. ¿De dónde viene un soplo? ¿De dónde viene un soplo? Que hoy estoy convicto de una cosa, estoy convencido y lo declaro y lo grito y después algo me lleva para acá o me lleva para allá. ¿Por qué digo una cosa y hago otra? Manchas. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. ¿Sí? Usted sabe que un árbol no se lo puede estar plantando acá, te planto allá, te planto. Porque nunca dará fruto. Ahora, ¿sabe cuántas veces de eso predicamos, pero se ve en la iglesia? Eso necesitamos identificarlo. ¿Sabe por qué necesitamos identificarlo? Una, para no andarlo haciendo. Te plantaste acá, después te plantaste allá y después te plantaste allá. Estos árboles tantas veces desarraigados no terminan dando fruto. No da fruto. Eso es no entender, por ejemplo, no es entender linaje. Usted sabe que el Señor ve espiritualmente nuestras vidas como árboles, ¿sí? Pero no solo nosotros solos como arbolitos, sino en conjunto como árboles.
donde necesitamos entender de que hay una raíz, que hay un tronco, que hay ramitas, que hay hojas. Un árbol otoñal, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que le falta? Le falta hoja. Le falta hoja. Y el Señor, la Biblia dice que las hojas son para la sanidad a las naciones. ¿Qué sanidad vamos a llevar si yo al final de acá me planté allá y después quiero ser de sanidad para las naciones? Si no tengo hoja. Ahora eso en el plano natural no se ve. Estos son códigos espirituales. Códigos espirituales que lo tienen que entender solamente los hijos. Es para los hijos. El inconverso no entendería estos son códigos espirituales. De hecho, son códigos que maneja un apóstol con pastores para que entiendan el movimiento de fe de los creyentes. Mancha. Manchas donde después, como dijo el Señor, después la corrupción, lo que no resultó, lo que no se dio, no era mío. Era por las manchas. Era por las manchas. Y después nosotros, es importante que lo veamos para que, por ejemplo, sepamos cómo actuar en estos casos. Una, comenzar a ser obedientes a la fe. Ser obedientes a la fe. Vamos a mirar, hay otras cosas, por ejemplo, fíjese, fieras ondas del mar. ¿Espuman su propia? Usted sabe que eso es lo que hace el mar. Tira afuera todo lo que espuma, no todo lo malo, todo lo feo que tiene. Y últimamente está espumando demasiado el mar natural. Bueno, en los creyentes pasa lo mismo. Termina ahí afuera aquellas cosas que hasta deberían darnos vergüenza. Por ejemplo, ¿qué cosas deberían darnos vergüenza? No se lo he dado, pero está en Santiago. Santiago 1:6. Fíjese, porque no son cosas que tengan que ver, porque estoy hablando de la fe. Yo quiero que usted entienda fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a ¿qué? Que es arrastrada por el viento, echada de una parte para otra, ¿sí? El viento la sacude y lo que tira para afuera es su propia. Judas dice su propia vergüenza. Espuman su falta de fe. Espuman su falta de fe. Dicen una cosa y hacen otra. No se han arraigado en la fe. No se han cimentado en la fe. Entonces lo único que están es exponiéndose a que no hay fe. Lo que espuman, esa vergüenza de la cual habla Judas, no tiene que ver con todos los errores humanos naturales, los pecados naturales. No, la falta de fe. Falta de fe en lo que han creído, en lo que han dicho, en lo que predicaron o lo que escucharon. Falta de fe. ¿No hay obediencia? A la fe. Volvámonos al ágape, porfa. El ágape es el amor de Dios, o sea que nosotros tenemos que ver nuestras reuniones como la gran expresión del amor de Dios. Y Dios al que ama, o le da todo lo que se le antoja. ¿Qué necesita? Vamos que te lo doy. No, son hijos. Y hay mancha. Y hay un planeta esperando y yo lo que quiero es que te vaya bien y no solo que te vaya bien a vos y que te vaya bien no es que tengas auto, coche y un montón de cosas, que te vaya bien, que te pise un tren, que me vaya bien es que yo esté gozoso, satisfecho, tenga o no tenga, que de hecho sí vamos a tener porque sabe Dios de que tengo necesidad, pero que yo esté satisfecho, completo, ¿sí? Y por sobre todo asegurándome que estoy obedeciendo a la fe. Obedeciendo a la fe. Sigamos con los versículos. Estas son todas manchas. Sí que necesitamos identificar. Sígame dando versículos. Identificando. José, deme los versículos que vienen. De ahí subiendo. ¿Sí? Estrellas errantes. ¿Sí? Estrellas errantes. ¿Se acuerdan lo que era una estrella?
Los entendidos, dice, los entendidos, los entendidos, dice, enseñarán la justicia a perpetua eternidad, como las estrellas, ¿sí? Ahora, fíjese, estas estrellas no tienen esa luz, no tienen esa luz. Y dice, están reservadas eternamente a eterna oscuridad de las tinieblas. ¿Y qué sería eso? ¿Que va al infierno? No, no hay claridad en ellos. No han entendido nada. No han entendido nada. Pero no es plan de Dios, esa corrupción no es de Dios, eso es una mancha, es de los hijos. Hay que identificarlas, hay que sacarlas, hay que limpiarlas. Los padres están para eso, es de los hijos. Sigamos mirando. De estos también profetizó Enoc. No nos vamos a meter con Enoc, aun cuando hay un libro que se llama el libro de Enoc, pero como está como apócrifo, no lo usamos. Pero él habla mucho de cosas interestelares. Después la vamos a poner a la maestra Marisa a predicar del libro de Enoc. Dice que Enoc profetizó sobre esto. Verso 1:15. Para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente. Fíjense cuánta impiedad hay. Y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado. 20 veces la palabra impío, ¿sí? Que han hablado contra él. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Sigamos un poquito más. Pero vosotros, oh amado, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores, maestros, diría en el original, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan ¿qué? Causan divisiones, no multiplicación, división. Los sensuales que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificados ¿en qué? En vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo y conservados en el amor, en el ágape. Quédense en el ágape, aún con todas esas manchas, conservados en el ágape de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor para vida eterna. Me tengo que conservar en el ágape. Aun cuando vea mi mancha o aun cuando vea un montón de manchas, nosotros cuando vemos manchas nos vamos. Pero ahí me pide que me conserve. Conservate, veas mancha en otro o veas mancha en ti. Te tenés que conservar. ¿Por qué? Porque todavía hay una misericordia para vida. Hay más misericordia. La misericordia del Señor es súper más abundante de lo que pensamos. Y si Dios ha tenido misericordia para sacarme de algunas situaciones, de algunas circunstancias, ¿cómo no va a tener misericordia para que yo pase a ser una de esas estrellas que Él esperaba que fuera? ¿Cómo no voy a ser una de esas nubes que Él está esperando que sea? Lo que necesito es fe. Obediencia a la fe. Obediencia a lo que Él ha dicho. Dejar de pensar por mí mismo, o mejor dicho, que lo que Él pretende, obedecer. No, que no pensé. Quiero que seas razonable. De hecho, yo le cité el versículo anterior al que de donde hemos salido, Deuteronomio, donde Él dice que Él iba a enseñar e iba a expresar su razonamiento. Caerá como la lluvia, mi enseñanza. Y mi razonamiento, dice el Señor, mi razonamiento como ¿qué? El rocío cae. ¿Quién conoce al rocío? ¿Rocío Jurado? Rocío. El rocío es de abajo para arriba. Sin embargo, la Biblia dice que el rocío caerá. Caería el rocío. Bueno, no me quería entretener eso. ¿Por qué me vine acá? Ahora, ¿cómo salgo? El rocío sube, ¿sí?
O sea, caería su razonamiento, pero para que caiga sobre mí, mi razonamiento tendrá que ¿qué? Que subir, si el rocío sube, no baja. Iba a caer su razonamiento, pero en los hombres tiene que subir el razonamiento, ¿sí? Para obedecerle. Bueno, ya me fui al ese, pero yo no quería irme al rocío. Quería irme a insistir con esta fe santísima, con esa misericordia eterna que Él tiene, conservándonos en el ágape. Por eso el Señor dice, no dejen de congregarse. El ágape es el donde se expresa el amor de Dios para ser enseñado, para ser direccionado, para que se logre lo que Él ha dicho. Tengo que crecer en fe. Dice, algunos que dudan, ¿qué hay que hacer? Convencerlos. Convencer. Es lo que más cuesta, hermano, es nuestro trabajo convencer. Ahora, yo no puedo convencer a otro de aquello que yo no estoy convencida. Hay un montón de convencimientos que hay que hacer acá, que si no los conozco, yo no puedo convencer a otro. Yo puedo convencer a otro de que Dios existe, vení, que Jesús te ama. Y hasta ahí estoy convencido. Pero si yo no estoy convencido de todo lo que pasa en un ágape, yo no podré convencer a otro. Y el Señor nos ha llamado a sacarle las manchas a los hijos. No a fomentársela. A otros salvar arrebatándolos del fuego y a otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. En otras oportunidades hemos visto este fuego de donde hay que arrebatar a la gente. ¿A dónde se enciende un fuego? En la meditación, ¿sí? Salmista dice, en mi meditación se encendió fuego. A esa gente hay que salvarla, hay que arrebatarla de ese fuego. Así como alguien me arrebatará de mis fuegos, yo sé que en mis meditaciones hay cosas que no son convenientes, por eso necesito a alguien que me arrebate. Pero de mi fuego me arrebatarán de arriba. Siempre es de arriba, el que más entiende, el que va a arrebatar de esa conciencia o de esa meditación que no es correcta. Hay que salvar a muchos porque muchos están meditando mal. Hay que salvarlos. Y fíjese que hay algunos que hay que aborrecerle la ropa. Es obvio que no está hablando de esto porque esto está muy bonito. Usted no me ha dicho, nadie me ha dicho qué bonita está, pastor. Espero que me lo diga a la salida. Es cierto. Bueno, quiero que usted mire alguna ropa que necesitamos aborrecer. Sin aborrecer a la persona, necesitamos aborrecer la ropa. ¿Sí? Miremos ropa. ¿Qué versículo le he dado? Romanos, ¿no? A ver, miremos Romanos. Vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, ¿sí? Tenemos que vestirnos ¿de qué? Del Señor Jesucristo. O sea que hay vestiduras que necesitamos identificar. Mayormente, fíjese que relaciona el vestido y la carne, ¿sí? O sea que los deseos que están en mi carne, que también Judas habla de eso, ¿sí? Dice, andan en sus propios deseos, no andan en los deseos del Espíritu ni en los deseos del Señor. Están mal vestidos. Entonces necesito identificar vestidura. A ver si buscamos otros versículos donde podamos aclarar algunas ropas. Efesios 4:24. Vestidos del nuevo hombre, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, eso es una vestidura de la cual nosotros necesitamos identificar. ¿Cuándo no hay esta vestidura? Necesito saber cuándo no se anda en la justicia y en la santidad de la verdad. Hay una verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Necesito identificar vestidura. Porque si no identifico vestidura,
le diré qué bonito a todos. Y celebraremos cualquier cosa. Usted sabe que ¿cómo se le dice? Los ministerios o los grados o la autoridad que el Señor nos va delegando es una vestidura. Se le llama una vestidura sacerdotal. ¿Sí? Constituidos. Hay una vestidura que tiene el constituido. Constituido apóstol, constituido pastor, ministro, todo, cualquiera de los ministerios. Necesito identificarlo, porque esa vestidura tiene que tener justicia y la santidad ¿de qué? De la verdad. La justicia y la santidad de la verdad. Más allá de la santidad que la persona debería llevar, la santidad es de la verdad. Está manejando fe. Está llevando gente a la verdad. Entonces tiene que tener la verdad sí o sí. Por eso es importante que nosotros identifiquemos vestidura. Judas no nos dice que nosotros tendríamos que aborrecerla a la persona. A la persona la tengo que salvar. Lo que tengo que aborrecer es ¿qué? La vestidura. La vestidura. Y nosotros a veces celebramos vestidura. Un arbolito que se desarraigó de un lugar, se plantó en otro y celebramos eso. ¿Cómo vamos a celebrar eso? Es que no estamos teniendo obediencia a la fe. Es que no sé qué es lo que estoy creyendo. Eso es mancha, hermano. Eso es mancha. Y no se trata de enojarme si yo tengo que amarlo al hermano, si yo tengo que amarlo de ahí lo tengo que sacar. Si yo le celebro, estoy apoyando la mancha. Y estoy fomentando mancha cuando en realidad el ágape era para identificarla y sacarle la mancha. Nosotros fomentamos mancha. Hay más fomentamiento de mancha. Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si salimos de abajo para arriba, ni nos perdonamos ni nos soportamos. De hecho, así comienza los arraigos de arbolito, desarraigados. Ni perdonamos ni soportamos. Ni perdonamos ni soportamos. Vayamos para arriba, volvámonos. Vestidos como escogido de Dios. ¿Puede identificar un escogido si está vestido de escogido? Debería, porque si no está vestido de escogido, yo debería aborrecer esa vestidura. Aborreciendo esa vestidura contaminada. Porque un escogido, ustedes saben que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Por eso necesito identificar quién tiene vestidura de llamado solamente y no se ha vestido de escogido. Porque en realidad Dios nos ha llamado para que nos manifestemos como escogidos y nos vaya como escogidos. Necesito identificarlo. Porque hay que aborrecer la vestidura del llamado, porque necesitamos llevarlo a que se manifieste como escogido. Porque eso es llevarlo a más fe. Un escogido, según las Escrituras, está llamado ¿desde dónde? Desde la eternidad. ¿Sí? Fue predestinado. Entonces, si yo me reconozco como un escogido, pongámoslo ese versículo. 1:4 de Efesios. Si yo me conozco como escogido y reconozco escogidos, yo tengo que identificar cuando la vestidura no es de escogido. Porque el escogido es predestinado. Nos escogió en Él antes para que fuéramos santos y ¿qué? Y sin mancha. O sea que en el escogido no va a haber mancha. Va a estar apartado, santo, y no va a tener mancha.
no va a tener mancha, porque como escogido, ¿sí?, se sabe que está predestinado para ser adoptado. Y esto no es una cuestión de que solamente yo la predique, la sepa, la tengo que manifestar. Porque quizá la sé y estoy paradita acá como yo decía recién. Si se me llamó para la obediencia a la fe, ¿qué hago parada acá? En una situación que no me identifica ni como un escogido, plantados en una situación de un criterio personal que no es el de Dios, fomentando en otros cosas que no nos conviene. Si necesitamos realmente identificar escogidos. El escogido sabe desde cuándo fue llamado, sabe para qué fue llamado y se mantiene en el ágape. Y se mantiene y espera la misericordia eterna y funciona en pos de quitar sus manchas y de los que hay que identificarle las manchas a otros. ¿Será mucho para los hijos? Dios tiene grandes planes para con los hijos. Tiene planes para con los hijos. El Señor le va a compartir la eternidad a los hijos. De hecho, Él está preparando. Ponga mesa de Efesios. Él está preparando a la esposa sin mancha. Entonces parte de este armar la novia, esta forma de armar a la esposa, es justamente teniéndola. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación. No, 5:27. Él nos está preparando como esposa, porque usted sabe que Él viene a buscar a su esposa. Y diría la Escritura, hay una esposa y hay invitados, y usted no está para invitado, usted está escogido para ser esposa. Dice, a fin de presentársela a sí mismo. Lo que quiere es presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, para que fuese santa y sin mancha. Sacando todas estas cosas que hemos estado viendo, porque lo que necesita ella, la iglesia, es tener la estatura de Él. Él está buscando una que reine con Él, gobierne con Él, que haga las cosas con Él. Y nosotros necesitamos trabajar en pos de esto, erradicando manchas. Pero para erradicar manchas primero tengo que identificarlas. Cierre sus ojos. Señor, ayúdanos a identificar manchas. Señor, te damos tantas gracias por ser tus hijos. Gracias por habernos llamado a la obediencia, a la fe. Gracias por ese plan, Señor, de formarnos como hijos. Incluso de formarnos como escogidos. Señor, queremos exponernos en esta hora, Padre, en este ágape que tú has armado, Dios. El ágape, Señor, donde tú me llamas, Padre, para formarme, para identificarme. Donde tú, Señor, nos pide que aguardemos allí, que allí esperemos esta misericordia, que es para vida eterna ya, Señor. El de que podamos ubicar aquel lugar que tuvimos al lado tuyo antes de que el mundo fuera. Antes que el mundo me distrajera con otras formas de pensar. Antes que el mundo me distrajera
con otras cosas en las que me cuesta creerte, antes de que el mundo comience a superponerse por encima de tu dirección. Queremos alcanzar, Señor, aquello para lo que nos llamaste. Estábamos predestinados para funcionar en el ágape, para no tener ninguna de las manchas, para que apagaran los fuegos que se habían encendido en mi meditación, para que fuéramos convictos, Señor, en aquello que tú nos has llamado. José, yo quiero que me vuelva a poner el versículo que hablaba de tantas veces de impiedad. Póngamelo. Es el Judas 1:13, 14. A ver. Yo quiero que usted mire esto. Usted sabe que la impiedad es no entender las cosas a las cuales Él nos ha llamado. ¿Sí? Un impío es alguien que no es pío, no es piadoso, no le sirve a las cosas del Señor. Yo quiero que usted mire esto porque súbalo. Suba más. Ahí. Dice, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Póngame a la palabra convicto, porque a lo mejor entendemos por convicto por preso. Y sí, la idea es que quedemos presos de él. ¿Cuántas cosas que iban en contra? ¿Cuántas cosas que van en contra de la fe para la cual Él nos ha llamado? ¿Cuántas cosas nos ha frenado en la iglesia y fuera de la iglesia? En el ágape y fuera de Él. ¿Para qué nos ha llamado? Diga, para convencerme completamente. Nos quiere convencer completamente. Juntamente está la palabra castigar. Y es la forma en que Él se maneja en su disciplina. A los que ama, castiga. A los que ama, los deja convictos. Pero quiere dejarnos convictos de su amor. Pablo es uno que dice, yo estoy preso, pero preso de Él, convicto de Él. Hay que erradicar toda esa impiedad, pero sabe que si no la vemos, no la podemos erradicar. ¿Sí? ¿Está dispuesto para que comencemos a ver estas cosas? Porque esto hay que erradicarlo. Esto hay que erradicarlo. La iglesia está llamada que ahora manteniéndonos en el ágape, diría el Señor, y más cuando aquel día se acerca. ¿Sí? Necesitamos que la gente pueda entender, que nosotros podamos entender nuestra posición, pero hacerle ayudar a entender a los demás. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude y nos bendiga en esto. ¿Sí? Es propósito de Él. Es propósito de Él y Él quiere hacer en nosotros lo que Él se ha propuesto. ¿Sí? Así que sigamos obedeciendo a la fe y ahora la santísima fe. Fíjese que le llaman así, santísima. Muy, pero muy apartada de la mente de muchos. Amén. Que el Señor les bendiga.